generador de precios, que es de la empresa Zipe, en este caso tiene una base de datos se puede compartir, que nos permite aproximarnos a una serie de precios. Voy a navegar por acá. Si veis, lo primero que existe aquí arriba es los precios. Yo puedo pasar de precios en España, puedo pasar a precios en cualquiera de los otros países. En este caso yo ya he seleccionado Colombia. Y a partir de aquí hay una serie de precios predeterminados con los que nos podemos aproximar. Estos precios, si veis en esta tabla aquí abajo, está hablando más o menos que son unos precios para una superficie de 2.200 metros cuadrados, con una planta tipo, da unas características del edificio. Para poder cambiar las características de la obra, aquí vamos, uno se puede identificar, esta identificación es gratuita. Y podéis acceder. Una vez que accedéis, hay una serie de obras básicas con las que podéis empezar. Aquí hay obra nueva, rehabilitación, espacios. Yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, quiero trabajar en obra nueva en Bogotá y le voy a decir que entremos. El programa va a generar precios para Bogotá. Aquí veis en la tablita que ya me ha ubicado y me va a dar una aproximación. A partir de aquí yo ya puedo empezar a revisar algunos de estos precios. Para estos precios, por ejemplo, si yo me voy acá a estructuras, yo puedo irme a estructuras de acero. Aquí están apareciendo una serie de software que yo puedo utilizar o algunas descripciones. Yo podría irme a montajes industrializados. Cuando yo navego hay una serie de estructuras, yo podría decir pues estructura metálica realizada con cerchas, son aproximaciones de precios en cualquier caso. Ahora después os voy a mostrar un generador más completo. Y entonces me está dando una serie, en este caso hay una imagen siempre que me va a dar una referencia de lo que estoy viendo, me va a dar unas posibilidades para mirar y yo puedo aquí ya revisar estos valores. Mirad, si veis, está tal y como hemos visto en los esquemas anteriores que os estaba mostrando, hay un código que se refiere a la base de datos de Zipe, existe efectivamente una unidad, hay una descripción que es muy importante porque la descripción es muy completa, si veis. Es decir, el precio no es solamente una descripción, como habéis visto, muy somera en la presentación que teníais antes, sino que aquí está definiendo qué es lo que va incluyendo. Está diciendo cuál es la cantidad, me está dando un valor unitario y un valor parcial. Estos precios son los que yo puedo manejar, son los que yo puedo ir comparando. Fijaos que para este tipo de cercha, que es el que estoy viendo aquí arriba, me empieza a decir los materiales, tipo de equipo, mano de obra y tipo de herramientas. Y Zipe incluye este pequeño pliego de condiciones en donde explica cuáles son las medidas, cuáles son las características, cómo debo de medir y qué condiciones debo de prever, aparte de esos procesos de ejecución. Esta base de datos a mí me parece más interesante que Construdata precisamente porque explica qué es lo que estoy midiendo, cómo lo voy a utilizar y cómo lo puedo incorporar a esos elementos, a ese proyecto que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, yo me fuese a esta otra estructura, me voy a estructuras ligeras para cubiertas y yo dijera, bueno, pues quiero saber cuál es la estructura metálica ligera autoportante, me da dos posibilidades en este caso,
sobre espacio habitable y sobre espacio no habitable. Y nuevamente yo puedo encontrar primero qué es lo que estoy midiendo. Me da un código general, una estructura metálica que dice que la ha medido por metros cuadrados. Empieza, en este caso, a hablar de cuál es la que estoy midiendo. En este caso tengo seleccionada la sobre espacio no habitable formado por acero. Y luego tengo nuevamente la descripción de los códigos, de esta descripción de qué es lo que forma esta primera estructura. Y nuevamente empieza a dar unos pliegos de condiciones donde hace esa descripción de cómo puedo utilizar ese recurso. Esta base de datos en general, generador de precios, lo podéis buscar en Google y entráis directamente sobre esto. Tiene un complemento que me parece bastante interesante, que lo podemos ver en otro momento, que es que existe la posibilidad de descargarse toda esta base de datos para poder trabajarla, porque hay una versión para estudiantes. La versión para estudiantes no podemos descargar el CD ni el DVD porque es solo para España, pero sí podemos hacer una descarga de Arquímedes en la versión estudiantes. Es un poco pesado, tiene como 4 gigas en la descarga, pero Arquímedes es una aplicación bastante completa porque incluye no solamente esta parte de estimación de costos, sino que también incluye una aplicación que permite hacer todo el seguimiento de la estimación y la programación de vuestro presupuesto, de la parte que vosotros hayáis trabajado. Yo creo que con estos elementos, es decir, teniendo clara la estructura que hemos visto, descargando Arquímedes o trabajando online con las referencias de los precios de la construcción, en caso de que, de que los precios de la construcción, pues evidentemente no sean tan sofisticados como alguna de las estructuras, se puede hacer una asimilación de costos, porque generalmente el acero pues, se hace por metro cúbico, por kilos, es decir, no son unidades completas. También se puede comparar con los precios de Construdata, pero organizar una estructura más o menos como la que nosotros hemos estado viendo. Yo creería que con estas especificaciones se puede ir más o menos haciendo una estimación de costos. Que tengamos, como habíamos visto en la primera parte, en el primer reto, una estructura de capítulos de lo que vamos a hacer y que además dentro de esa estructura de capítulos podamos establecer una secuencia lógica de construcción y una secuencia lógica, por lo tanto, de medición que nos permita estimar el presupuesto. Pero siempre teniendo esta base clara y estos conceptos un poco como muy estructurados para poder trabajar de una manera práctica con nuestra estimación de presupuesto.